Hola hermanos, qué gusto encontrarnos de nuevo para analizar el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a Gálatas. Justamente, solo para recapitular un poco, la epístola tiene como objetivo que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de las iglesias de Galacia preocupado porque había una doctrina, una creencia que estaban adoptando, que ya estaban adoptando, que había influido mucho en las iglesias de Galacia, que tenía que ver con las prácticas o los rituales de los judíos. Había un grupo de judíos que se habían hecho cristianos, que ellos afirmaban que para ser salvos era necesario practicar todos los rituales y las ceremonias de los judíos, incluso la circuncisión. El apóstol Pablo ve esto como un peligro, como una amenaza para la naciente iglesia cristiana en Galacia. Y les escribe haciéndole recordar que la salvación es únicamente por la gracia en Cristo Jesús. Es decir, no hay obras para salvarse, no existe. Simple y sencillamente, la salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús. El capítulo 2 lo inicia el apóstol Pablo mencionando un viaje que él realiza hacia Jerusalén juntamente con Bernabé y con Tito. Este viaje, él mismo dice en el versículo 2 que fue una revelación, es decir, Dios le indicó que hiciera ese viaje. Y es interesante que él les escribe a los hermanos de Gálatas que no fue necesario que Tito fuera circuncidado. Tito era gentil, era griego. Y por lo tanto, si los apóstoles que estaban en Jerusalén, al saber que Tito se había hecho cristiano, le habrían dicho al apóstol, ¿sabes qué? Tito necesita ser circuncidado. Si los apóstoles hubieran estado de acuerdo con la enseñanza de los judaizantes. Pero es interesante que el apóstol Pablo llega con Tito y Bernabé a Jerusalén y los apóstoles sabían eso, que Tito no era judío, pero no le dijeron nada. Entonces él lo menciona también. Dice el versículo 3, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos, sigue diciendo el verso 4, que se habían introducido entre nosotros y a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. ¿A qué se refiere? Muy bien, la libertad en Cristo Jesús, libertad de tener que guardar cierto tipo de prácticas o de rituales con el objetivo de ser salvo. Recordemos que los judíos habían perdido de vista, en la época del Señor Jesús, habían perdido de vista todas las enseñanzas en su gran mayoría del Antiguo Testamento. Ellos no solamente se referían a las leyes, a la ley moral y a la ley ceremonial, que el apóstol Pablo está mencionando aquí también, sino que los judíos agregaban prácticas que ellos mismos habían inventado, que querían que los demás también las guardaran. Es decir, los cristianos, los gentiles que se hacían cristianos también las practicaran. Y a eso es a lo que el apóstol Pablo llama esclavitud. Y él dice, somos libres en Cristo, libres precisamente de pensar de esta forma y de tener que observar ciertas cosas con la idea de que uno puede salvarse de esa manera. Hay un asunto muy interesante que aparece aquí en el capítulo 2 y es cuando el apóstol Pedro se junta con el apóstol Pablo en un lugar llamado Antioquía. Es interesante que aparece en el versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Quiero explicar este asunto. Aquí ya había pasado el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén ocurrió en el año 49. En el concilio de Jerusalén se acordó por todos los apóstoles y los asistentes, en cuenta el apóstol Pablo y Bernabé, que no debía exigírseles de ninguna manera a los gentiles que fueran circuncidados para la salvación. Esto ocurre después del concilio de Jerusalén. Entonces Pedro, que estuvo presente en el concilio de Jerusalén, llega a Antioquía y estando allí, juntamente el apóstol Pablo, Bernabé y otros que estaban allí, el apóstol Pedro empieza a comer con los gentiles, a relacionarse con ellos sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Pero de pronto llegan a la ciudad de Antioquía algunos judíos de Jerusalén
de los que estaban a favor de la circuncisión, es decir, de los que estaban exigiendo que los gentiles se circuncidaran. Cuando Pedro los ve, se aparta de los gentiles y se pasa del lado de los judaizantes. Y estos que estaban a favor de la circuncisión. Y no solamente él, sino que la influencia era grande, que empiezan a apartarse otros, incluyendo Bernabé, dice el texto, verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El apóstol Pablo consideró necesario reprender en ese momento, llamarle la atención a Pedro por lo que estaba haciendo, y le dice hipócrita, una palabra fuerte, pero era la palabra más apropiada. Pedro estaba prácticamente, como decimos, dos caras. Por un lado, con los gentiles se estaba relacionando bien, pero cuando aparecieron los judíos a favor de la circuncisión, dejó de relacionarse con los gentiles y se pasa del otro bando. Entonces Pablo considera que esto era necesario aclararlo y lo hace públicamente, porque la ofensa había sido pública. Entonces Pablo considera que era necesario en ese momento hablarle a Pedro y le explica y le dice a Pedro y a los que estaban allí que de ninguna manera podemos ser salvos por las obras de la ley. Que obedecer la ley no nos da la salvación, no nos ofrece la salvación, porque la salvación no fue dada con fines salvíficos. La ley no fue dada con fines salvíficos. La ley fue dada, una de las razones es para mostrar el pecado, pero la ley nunca fue dada para salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo ve un peligro en la actitud de Pedro. Ve un peligro para la iglesia naciente, especialmente para los gentiles. Los estaba confundiendo. ¿Cómo es posible que este que es judío se relaciona con nosotros sin ningún problema, pero cuando vienen otros a favor de la circuncisión se aparta? Entonces Pablo ve como que Pedro está dando un doble mensaje. Y que, pues sí, la salvación es por gracia, pero también por obras. Un momento, le dice Pablo. Todos sabemos aquí, somos judíos, que la única manera de ser salvos es por la gracia de Cristo Jesús. Que las obras de la ley no nos salvan, no nos salvan. Pablo ve necesario hacerlo delante de todos y Pedro, el silencio que guardó, da a entender que Pedro reconoció que se había equivocado. Más adelante, ya finalizando el capítulo 2, Pablo menciona un texto bastante conocido, el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol está mencionando que la salvación es por gracia y cuando somos justificados por la fe, nosotros vivimos la vida que Cristo quiere que vivamos. Ya no son nuestros deseos, nuestros anhelos únicamente como personas, sino es lo que Cristo quiere que nosotros vivamos, porque es Cristo el que mora en nosotros y es el que gobierna nuestra vida. Finalmente, el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Lo que el apóstol está diciendo, bueno, si nosotros creemos que la salvación es por la ley, entonces en vano murió Cristo. Pero sabemos que Cristo no murió en vano. Cristo murió para darnos la salvación a todos, para darte la salvación a ti, darme la salvación a mí y para garantizar vida eterna a través de Él. Que Dios te bendiga.